Hay una guerra que no se ve. Una batalla silenciosa que se libra cada día. Cuando abres los ojos al despertar. Cuando eliges entre acción o excusa. Cuando dices, y mañana empiezo. Y en esa guerra, el enemigo no es el mundo. Eres tú. Tus excusas. Tus rutinas. Tus hábitos invisibles. Que cada día están construyendo o destruyendo tu destino. ¿Quieres cambiar tu vida? No necesitas suerte. No necesitas motivación. Necesitas disciplina diaria, hábitos reales. Y el poder invisible del 1% que pocos dominan. Y esto es sabiduría poderosa y el arte del dominio. Hoy te revelaré el código detrás del libro que está transformando millones de vidas. Hábitos atómicos. Prepárate. Porque si aplicas esto, jamás volverás a ser el mismo. Sección 1. La guerra silenciosa que nadie ve. Mientras el mundo grita, tú aprendes a moverte en silencio. Todos allá afuera buscan resultados inmediatos, recompensas rápidas, soluciones mágicas que les den una vida que no están dispuestos a construir. Pero tú has sentido el llamado. Has sentido que hay algo más. Una verdad oculta entre la repetición y la paciencia. El verdadero cambio no comienza en el gimnasio, ni en una libreta de objetivos. Comienza en un instante. Un instante donde decides que ya no eres esa versión rota, débil, dispersa. El universo no te cambia con rayos y truenos. Te transforma en la sombra, en lo invisible. Mientras nadie ve, tú eliges. Un hábito. Una acción. Un gesto que parece insignificante, pero que contiene el código de tu resurrección. Porque los que dominan el mundo, primero aprendieron a dominar sus costumbres. Y esta guerra, esta revolución, empieza en lo más íntimo. En cómo te hablas, cómo te levantas, cómo decides, incluso cuando nadie te ve. Sección 2. Cada hábito es una semilla que nadie riega por ti. Las personas admiran el árbol, pero ignoran el proceso de la raíz. Un hábito no es una regla externa. Es un acto de amor propio. Es una afirmación silenciosa que dice, creo en mí, incluso cuando aún no lo demuestro. Pero aquí está la trampa. Tu mente te traicionará. Tu cuerpo querrá lo fácil. Tus emociones se disfrazarán de excusas lógicas. Y ahí, justo ahí, donde la mayoría se rinde, es donde tú decides sembrar. Un día más sin fallar tu rutina. Una noche más sin romper tu palabra. Una vez más diciéndole sí a lo difícil, cuando todo en ti grita que lo dejes. Eso, amigo mío, es dominio. Eso es filosofía en acción. Porque la verdadera filosofía no es citar a los sabios. Es vivir lo que los sabios predicaron, aun cuando arde, aun cuando nadie te aplaude. Sección 3. Identidad, el espejo que nunca miente. No puedes crear un nuevo destino con la misma identidad de siempre. Y eso es lo que muchos no entienden. Quieren hábitos nuevos. Pero siguen repitiéndose viejas historias. Es que yo no soy constante. Siempre abandono las cosas. Es que me cuesta concentrarme. ¿Lo ves? La prisión no está en lo que haces. Está en lo que crees que eres. James Clear lo dijo. Pero los antiguos estoicos ya lo sabían. Tus acciones reflejan tu esencia. Y si quieres cambiar lo que haces, debes primero destruir lo que crees que eres. No basta con querer levantarte temprano. Debes decirte, soy un guerrero de las mañanas. No basta con querer comer saludable. Debes decirte, soy un hombre que honra su cuerpo como templo, no como basurero emocional. Los hábitos son votos. Cada repetición es un voto hacia el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. No es magia. Es repetición. Repetición con propósito, con conciencia, con fuego interno. Sección 4. La arquitectura invisible de tu destino. Los imperios no se construyen por accidente. Cada ladrillo fue puesto con intención. Y cada hábito es un ladrillo. Una pieza diminuta que, sola, parece débil. Pero juntas, forman la estructura indomable de tu existencia. ¿Qué estás construyendo tú, en silencio, mientras otros se distraen? ¿Un futuro brillante o un laberinto sin salida? ¿Una mente enfocada o una mente en ruinas? La clave está en tu entorno, en tus decisiones automáticas, en los rituales diarios que repites sin pensar. Porque la gran mentira del mundo moderno es que somos libres. Cuando en realidad, somos esclavos de lo que repetimos. ¿Tu entorno te empuja hacia el dominio? ¿O te arrastra hacia la mediocridad? El sabio diseña su vida como un arquitecto mental. Cada objeto, cada decisión, cada persona,
Todo debe sumar. Todo debe empujar. Todo debe afilar el carácter. Y si no lo hace, debes tener el valor de cortar. Así se forja un hábito atómico, como una piedra bien colocada en la muralla de tu reinado interior. Sección 5. La verdadera disciplina no se ve, pero lo cambia todo. El hábito no es lo que haces. Es lo que callas mientras lo haces. Es esa decisión silenciosa que nadie celebra, pero que te transforma sin pedir permiso. La gente admira el resultado. La figura esculpida. El negocio que funciona. La mente en calma. Pero nadie admira lo que no se ve. El dolor de levantarse cuando duele. El rechazo que enfrentaste. Las ganas de rendirte que decidiste ignorar. La verdadera disciplina no se construye con aplausos, sino con cicatrices. Porque no estás repitiendo acciones. Estás entrenando a tu alma. Cada día que haces lo que dijiste que harías, estás reprogramando tu destino. Estás forjando una versión de ti que no será derrotada fácilmente. Y eso no se logra con motivación. Se logra con propósito. Con carácter. Con una visión que arde más fuerte que cualquier excusa. Sección 6. El poder de lo mínimo, cuando lo pequeño se vuelve invencible. Nos enseñaron mal. Nos dijeron que para cambiar tu vida tenías que hacer algo enorme. Mudarte, renunciar, explotar. Pero lo verdaderamente revolucionario es elegir lo pequeño. Y repetirlo. Y honrarlo. Y protegerlo. 1 minuto de lectura. 5 flexiones. Una comida sana. Una respiración consciente. Parece poco. Hasta que se convierte en costumbre. Y esa costumbre, como gota sobre piedra, termina rompiendo lo que parecía inquebrantable. La pereza, la ansiedad, el caos mental. El poder no está en lo grande. Está en lo constante. El estoico no espera un golpe de suerte. El estoico repite. Repite lo mínimo. Hasta que lo mínimo lo transforma. Porque cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso, estás desafiando a tu antigua versión. Y ese es el primer acto de dominio. Sección 7. Tu entorno, el reflejo invisible de tus decisiones. No eres más fuerte que tu entorno. Eres una extensión de él. Puedes tener la mejor intención, pero si tu entorno te arrastra hacia la distracción, la mediocridad, la complacencia, vas a caer. Y no por débil, sino porque todo a tu alrededor está diseñado para robarte el enfoque. Cada cosa que toleras es un voto contra tu grandeza. Cada hábito que permites en quienes te rodean es un reflejo de lo que permites en ti. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por lo que ves cada día. ¿Tu habitación inspira disciplina o desorden? ¿Tu celular te conecta con sabiduría o con ruido? ¿Tus amigos te retan o te duermen? No puedes ser un guerrero entrenando en un circo. No puedes ser un líder rodeado de víctimas. El entorno no solo te refleja, te programa, te moldea, te define si no estás despierto. Y si no lo eliges tú, alguien más lo eligió por ti. Sección 8. El momento invisible donde todo cambia. No hay aplausos. No hay testigos. No hay fuegos artificiales. Pero hay un momento. Un instante pequeño. Que parte tu vida en dos. Es cuando estás a punto de rendirte. Cuando la cama llama. Cuando el viejo tú se arrastra para recuperar el control. Y tú dices, no. Y haces lo correcto. Lo que dijiste que harías. Aunque duela. Aunque nadie lo vea. Ese momento no sale en redes. No se celebra con una historia. No se comparte. Se vive. Y se recuerda. Porque es el instante donde tu alma decidió crecer. Ese es el momento donde nacen los líderes. No cuando hablan. No cuando brillan. Sino cuando eligen avanzar en la oscuridad. Ahí es donde se parte la historia. Ahí es donde el hábito deja de ser una tarea. Y se convierte en parte de tu espíritu. Sección 9. La guerra silenciosa contra tu pasado. No estás luchando contra el mundo. Estás luchando contra esa versión antigua de ti. La que busca excusas. La que se sabotea. La que se esconde detrás del mañana empiezo. Esa versión no muere de un golpe. Muere de hambre. Cuando dejas de alimentarla con pensamientos débiles. Con rutinas vacías. Con entornos tóxicos. Cada día que eliges un hábito nuevo, estás enterrando una parte de tu historia que ya no te sirve. Estás quemando el disfraz de víctima. Estás renunciando a ser espectador. Porque tú no estás aquí para sobrevivir.
Estás aquí para construir, dominar, influir. Y eso duele. Eso te obliga a dejar partes de ti atrás. No es fácil. Pero si fuera fácil, no te transformaría. Y tú estás aquí para transformarte, no para entretenerte. Sección 10. El renacimiento, cuando tus hábitos te vuelven inmortal. Llegas a un punto donde ya no necesitas motivación. Porque tus hábitos ya no son una decisión. Son parte de tu esencia. Como el fuego que arde sin permiso. Como el río que fluye sin pedir dirección. Como el sol que nace aunque nadie lo aplauda. Ese eres tú. Cuando eliges con fuerza. Cuando repites con intención. Cuando transformas tus actos en identidad. Ya no eres el que quiere cambiar. Eres el que ya cambió. En lo oculto. En lo silencioso. En lo indestructible. Este es el poder de los hábitos atómicos. Cambian tu presente sin ruido. Y tu futuro sin permiso. Pero para llegar ahí, tienes que morir primero. Morir a lo que fuiste. Morir a lo que te encadenaba. Morir a lo cómodo. Y luego, renacer como aquel que no solo domina sus días, sino su destino. Y hasta que por fin llegó el día. El día que tomaste el control. Hoy no es un día más. Hoy es el día en que dejaste de buscar excusas. Y empezaste a construir resultados. El día en que dejaste de ser esclavo del impulso. Y te convertiste en arquitecto de tu destino. El día en que miraste tu reflejo. Y por primera vez viste a alguien imparable. No porque lo tenía todo, sino porque eligió no rendirse nunca más. Ya no necesitas que nadie te empuje. Tú eres el fuego. Tú eres el plan. Tú eres la estrategia. Y a partir de hoy, nadie volverá a tener más poder sobre tu vida que tú mismo. El próximo paso es tuyo. Ahora que lo sabes, hazlo real. No mañana. Hoy. Toma uno solo de estos hábitos. Hazlo tuyo. Protégelo como si fuera oro. Y repítelo. Hasta que el mundo no te reconozca. Hasta que ni tú puedas recordar al que fuiste. Comparte este mensaje con quienes tienen hambre de despertar. Llévalo donde haga falta una chispa de fuego. Una dosis de coraje. Una palabra que corte como espada. Y si estás listo para ir más allá, búscame. Porque lo que sigue es dominio total.